Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Continuamos con la serie de videos, dedicada a algunos de los momentos que dieron forma a la casa real más famosa de las Islas Británicas. En esta ocasión, les presento la tercera parte de dicha serie. Número 20. La peregrinación de la gracia. 1 de octubre de 1536. El 1 de octubre de 1536, Thomas Candle, vicario de Laws, en Lincolnshire, usó su sermón semanal para hablar en contra de los comisionados reales, que se esperaban en la ciudad al día siguiente. Se rumoreaba que estos hombres planeaban asaltar a todas las iglesias locales, así como a los monasterios, tomar sus tesoros y destruir a sus adornos. Los rumores se extendieron como un incendio forestal y, en cuestión de días, casi todo el norte de Lincolnshire estaba en armas. Las reformas religiosas de Enrique VIII habían provocado rápidamente un resentimiento generalizado entre sus súbditos, y esta fue la primera expresión abierta de su furia. Los levantamientos, que se conocen colectivamente como la peregrinación de la gracia, se extendieron rápidamente por los condados del norte, ganando el apoyo de la nobleza y los plebeyos por igual. Constituyeron la mayor amenaza para la autoridad de Enrique, cosa a la que él no había tenido que enfrentarse durante sus 27 años anteriores en el trono. Aunque al principio, Enrique se inclinó a mostrar clemencia, cuando las nuevas revueltas estallaron durante los primeros meses de 1537, él tomó medidas rápidas y brutales. Todos los cabecillas fueron ejecutados, incluido el más influyente, un hombre llamado Robert Aske, un abogado de Yorkshire, que fue colgado de las paredes de la torre de Clifford, en York, como una advertencia sombría para los habitantes de esa ciudad rebelde. Sin embargo, a pesar de su bravuconería, la confianza de Enrique en la reforma religiosa había sido muy sacudida. Número 21. Nace el futuro rey Eduardo VI. 12 de octubre de 1537. Enrique VIII se había casado con su tercera esposa solo 11 días después de la ejecución de su segunda. Jane Seymour había demostrado ser un contraste bienvenido con Ana Bolena. Mansa y complaciente, es probable que Jane le diera al rey pequeños problemas como esposa. Lo que el rey esperaba de ella era que le diera un hijo. En mayo de 1537 se anunció en la corte que la nueva reina estaba embarazada. Enrique estaba exaltado de alegría, convencido de que esta vez Dios le otorgaría un niño. Más tarde ese mes, se celebró una misa para celebrar el evento feliz. El embarazo de Jane progresó sin incidentes y, a mediados de septiembre, ella comenzó su confinamiento en Hampton Court. El rey y sus cortesanos esperaron ansiosamente las noticias, mientras el trabajo de parto de Jane se prolongaba durante 2 días y 3 noches. Finalmente, alrededor de las 2 en punto de la mañana del 12 de octubre, nació el bebé. Era un varón. La larga lucha de Enrique VIII por un hijo y heredero había terminado por fin. Hubo un gran regocijo en toda la corte y más allá. Inglaterra tenía, al fin, un heredero masculino. Sus problemas seguramente ahora terminarían. Pero Jane nunca se recuperó del parto largo y tortuoso. Ella murió, posiblemente de fiebre puerperal, unos 12 días después. El rey, afligido, se lamentó diciendo: «La providencia divina ha mezclado mi alegría con la amargura de la muerte de ella que me trajo esta felicidad». Número 22. Cada parroquia en Inglaterra recibe una Biblia en idioma inglés. 1539, uno de los mayores legados de la Reforma inglesa, fue el de proporcionar a cada iglesia parroquial del país una copia de la Biblia en inglés. Esto dio a los súbditos del rey acceso directo a la palabra de Dios por primera vez en la historia. El movimiento fue planeado por Thomas Cromwell, cuyo impulso de reforma estaba motivado tanto por la piedad personal, como por el deseo de agrandar las arcas reales. Cromwell estaba tan comprometido al proyecto, que había contribuido con 400 libras de su propio dinero para hacerlo realidad. En 1538, Cromwell ordenó que un libro de toda la Biblia del volumen más grande en inglés se estableciera en cada iglesia,
por lo que cada hombre que tenga acceso libre a él, lea él mismo, y pueda ser el más apto para comprender la declaración en la boca del predicador, y también el más capaz de enseñar e instruir a su esposa, hijos y familiares en casa. La tarea de distribuir copias de la Gran Biblia, traducida por Miles Coverdale, a las más de 8.000 parroquias en el país, fue algo descomunal. Tomaría aún algún tiempo antes de que finalmente se lograra. Número 23. Enrique VIII se casa con Ana de Cleves. 6 de enero de 1540. A las pocas semanas de la muerte de la tercera esposa del rey, Jane Seymour, la búsqueda se inició para buscarle otra reina. Sin una candidata obvia de cosecha propia, la red tuvo que ser lanzada más lejos. Varias princesas europeas se negaron. Y pronto Ana, hija del duque de Cleves, se convirtió en la principal contendiente. Su padre había expulsado a la autoridad papal de su reino y, por lo tanto, era un aliado natural para el rey inglés. Pero los embajadores de Enrique admitieron que habían escuchado no alabar mucho su personaje o su belleza, por lo que Enrique exigió que el artista Hans Holbein fuera enviado a Cleves para pintar la semejanza de Ana. El resultado fue lo suficientemente halagador como para convencerlo de que ella sería una esposa agradable, y que el tratado matrimonial estaba debidamente firmado. Pero cuando Enrique conoció a Ana de Cleves a su llegada a Inglaterra en diciembre de 1539, quedó muy decepcionado. «No me gusta ella, no me gusta», le gritó a un Cromwell consternado, y le ordenó que encontrara una salida al matrimonio. Pero el tratado era ya vinculante. Fue con extrema reticencia que Enrique se vio obligado a poner su cuello en el yugo y casarse con Ana, el 6 de enero de 1540. El rey encontró a su novia tan repugnante que no pudo consumir la unión. Esto al menos hizo que fuera más fácil asegurar una anulación, lo cual Enrique logró hacer solo 6 meses después, con el argumento de que Ana había sido comprometida con otra persona antes de casarse con él. Número 24. Thomas Cromwell va al cadalso. 28 de julio de 1540. En un movimiento que envió ondas de choque por toda la corte, el primer ministro de Enrique VIII, Thomas Cromwell, fue arrestado en una reunión del Consejo Privado, el 10 de junio de 1540. Su caída en desgracia había sido espectacular, incluso en una corte famosa por sus rápidos giros de la rueda de la fortuna. Solo 2 meses antes, el rey le había mostrado un gran favor a Cromwell al hacerle conde de Essex. El golpe es casi seguro que fue diseñado por los archirrivales del ministro, hombres como Thomas Howard, duque de Norfolk, Stephen Gardiner, obispo de Winchester, que habían buscado durante mucho tiempo su destrucción. Se aprobó un proyecto de ley del 29 de junio. Esto afirmó que el ministro de baja clase se había trazado a hacerse más poderoso que el rey en todos los asuntos, tanto políticos como religiosos, y, por lo tanto, había cometido una alta traición, por lo que Cromwell estaba condenado a morir. Luego se enumeraron una gran cantidad de cargos superados, siendo el más extravagante el que había planeado casarse con la hija mayor del rey, María. Un asediado Cromwell escribió una carta larga y apasionada a su amo desde la torre, rogando por misericordia. Su súplica cayó en oídos sordos y, el 28 de julio, Cromwell fue decapitado con 3 golpes del hacha de un verdugo torpe. Irónicamente, en unos pocos meses, el propio Enrique lamentó la muerte de el sirviente más fiel que había tenido. Número 25. Catalina Howard es decapitada. 13 de febrero de 1542. Enrique VIII se casó con su quinta esposa el mismo día de la ejecución de Cromwell. Catalina Howard tenía solo unos 16 años, teniendo así una diferencia de edad de más de 30 años con el monarca. Catalina había sido dama de compañía de Ana de Cleves, y había engatusado rápidamente al rey con sus seductores encantos. Pero el pasado de la nueva reina no dio escrutinio. Su primer enlace sexual llegó cuando tenía unos 12 años y fue con su maestro de música, siendo esto seguido por una relación con un caballero de la casa donde vivía, un hombre llamado Francis Derham. El rey no conocía nada de esto y apreciaba la castidad en sus novias.
Tampoco sabía que, no mucho después de la boda, Catalina comenzó a tener reuniones privadas con Thomas Culpeper, un caballero de la Cámara Privada. Cuando se descubrió esto, se lanzó una investigación sobre la conducta de la reina. Sus indiscreciones anteriores pronto salieron a la luz. Enfrentada con la evidencia, Catalina confesó el 8 de noviembre de 1541. Su aventura con Thomas Culpeper había sido testificada por su dama, Jane Rochford, así como por una carta de amor que ella misma le había escrito, firmando con las palabras de «tuya mientras la vida perdure». Mientras tanto, Frances Derraham dijo que la había usado en la manera que un hombre usa a su esposa, en muchas y diversas ocasiones. Con el corazón roto y humillado, Enrique no dudó en enviar a su «rosa sin espinas» al bloque del verdugo. Número 26. El sexto matrimonio del rey. 12 de julio de 1543. Enrique pasó un año lamiendo sus heridas después de la humillante traición de su joven quinta esposa, antes de volver a volcar sus pensamientos en un nuevo matrimonio. La señora en la que esta vez posó su mirada era un contraste con sus esposas anteriores. Catalina Parr había enviudado 2 veces y se había unido a la casa de la hija mayor del rey, María, en febrero de 1543. A los 31 años de edad, ella era una mujer atractiva, si no exactamente hermosa. En contraste con su predecesora, Catalina era altamente inteligente y articulada, con fuertes principios religiosos de naturaleza reformista. A pesar del terrible historial de Enrique, sin mencionar su creciente edad y circunferencia, ser la esposa del rey seguía siendo una perspectiva atractiva, pero Catalina estaba lejos de ser halagada por sus atenciones. De hecho, ella amaba a otro, el guapo pero imprudente Thomas Seymour, hermano de la difunta reina Jane. Teniendo en Thomas un rival, el rey encontró una excusa para enviarlo lejos de la corte. Catalina, por su parte, se mantuvo reacia, pero finalmente dejó a un lado sus propios deseos, y consintió en ser la sexta esposa de este monarca mercurial. La boda tuvo lugar el 12 de julio de 1543 en los apartamentos privados de la reina, en el palacio de Hampton Court. Solo hubo 18 invitados. Número 27. Se aprueba la tercera ley de sucesión. Primavera de 1544. La primera y segunda ley de sucesión, de 1533 y 1536 respectivamente, habían declarado a las hijas de Enrique VIII, María e Isabel, como ilegítimas. Isabel, solo de 2 años y 8 meses en el momento de la segunda ley, había apreciado rápidamente el cambio en su condición, diciendo a sus sirvientes: ¿Qué tan feliz era ayer como princesa Isabel y hoy como Lady Isabel? Ella y María habían vivido bajo el estigma de la ilegitimidad desde el nacimiento de su medio hermano, Eduardo, en 1537, que las había trasladado más lejos aún del trono. Pero la influencia benigna de la última esposa de Enrique, Catalina Parr, cambió todo eso. Tomando lástima con las niñas desheredadas, Isabel en particular, con quien compartió una pasión por el protestantismo, Catalina persuadió a su esposo para que las invitara a la corte con más frecuencia. Y fue casi seguro que su influencia llevó al rey a consentir a la tercera ley de sucesión, en la primavera de 1544, que reconoció a María e Isabel como herederas del trono una vez más. Esto transformó el estado de ambas niñas, de hijas ilegítimas a princesas reales. Pero nadie podría haber esperado que realmente tomaran posesión de su herencia algún día. Porque Eduardo era un niño fuerte y saludable, con cada perspectiva de una larga vida. Número 28. El asedio de Boulogne. 19 de julio de 1544. Durante la mayor parte de su reinado, Enrique VIII jugó un complejo juego de diplomacia con los 2 grandes potentados de Europa, Francisco I de Francia y el Sacro Emperador Romano Germánico, Carlos V. Pero la paz nunca duró mucho, y en 1543, el rey inglés estaba en la ofensiva una vez más. Cuando descubrió que Francisco había ayudado a fortalecer Escocia contra Inglaterra, Enrique hizo una alianza con Carlos V y acordó invadir Francia.
A principios de 1544, una fuerza inglesa partió de Calais y marchó hacia la ciudad costera de Boulogne, presentando asedio a esa zona el 19 de julio. Desesperado por demostrar que todavía era un rey guerrero, Enrique se dispuso a unirse a sus tropas unas semanas más tarde. Llegó poco después de la rendición francesa el 13 de septiembre. Pero su triunfo demostró ser de corta duración. El emperador rápidamente firmó un tratado separado con Francisco I, y acordaron unir sus fuerzas para devolver Boulogne a los franceses. Enrique regresó a Inglaterra a fines de septiembre, dejando a los duques de Norfolk y Suffolk a cargo de mantener la ciudad. Pero estos desobedecieron sus órdenes y retiraron la mayoría de las tropas a Calais. Las fuerzas inglesas restantes lograron retener el bombardeo francés durante varios años, pero fue una campaña costosa y en gran medida inútil. En 1550 se firmó un tratado que finalmente devolvió Boulogne a los franceses, aunque para entonces tanto Enrique como Francisco estaban ya muertos. Número 29. Catalina Parr evita por poco el arresto. 1546, la pasión de Catalina Parr por la nueva fe se volvió cada vez más pronunciada durante su matrimonio con Enrique, como su sexta y última esposa. Reuniendo a sus mujeres de ideas afines, incluida su hijastra Isabel, la reina pasaría horas debatiendo los puntos de reforma más finos, e incluso escribió algunos tratados religiosos. Al hacerlo, ella hizo algunos enemigos peligrosos entre los conservadores religiosos en la corte, especialmente Stephen Gardiner, obispo de Winchester. Cuando el rey confió en este obispo que le molestaba la franqueza de su esposa en asuntos de religión, Gardiner aprovechó su oportunidad. Él y su facción reunieron suficientes pruebas sobre la herejía de Catalina y aseguraron una orden de arresto. Por casualidad, la reina se enteró de esto antes de que los hombres pudieran alcanzarla, e inmediatamente se fue a la cama, alegando que estaba mortalmente enferma. Cuando el rey se apresuró a verla, ella le dijo hábilmente que estaba enferma por temor a que lo hubiera disgustado, y procedió a dar una defensa hábilmente sumisa de sus acciones, declarando que era una mujer pobre simple, muy inferior en todos los aspectos de la naturaleza. Catalina literalmente se había librado así de sus problemas. Enrique fue apaciguado instantáneamente, y criticó a Gardiner por atreverse a cuestionar la lealtad de su esposa. Sin embargo, la reina sabía que había sido una cosa muy cercana. Ella había escapado por poco con su vida, y no se arriesgaría nuevamente. Número 30. El conde de Sarrey es ejecutado. 19 de enero de 1547. Henry Howard, conde de Sarrey, era el hijo mayor de un viejo incondicional de la corte de Enrique VIII, Thomas Howard, duque de Norfolk. Un talentoso poeta, Sarrey también era muy volátil y un notorio borracho, a quien el rey llamó una vez un niño tonto y orgulloso. Sarrey hizo un enemigo peligroso del hermano de la difunta reina Jane Seymour, Edward, que era entonces una fuerza dominante en la corte. Edward jugó con la creciente paranoia del envejecido rey, convenciéndolo de que los Howards estaban conspirando para colocar a Sarrey en el trono cuando él muriera. El hecho de que Sarrey hubiera mostrado armas reales en su escudo heráldico era suficiente evidencia para el rey, quien ordenó su arresto y el de su padre, el duque de Norfolk. Ambos fueron declarados culpables de alta traición y sentenciados a muerte. Pero Sarrey eclosionó un plan atrevido para escapar de la Torre de Londres, donde él y su padre esperaban su muerte. Dicho plan incluía deslizarse por la letrina de su celda y llegar al río más abajo. Casi tuvo éxito, pero los guardias dieron la alarma cuando vieron su cama vacía, y lo encontraron bajando por el retrete. El desafortunado conde fue ejecutado el 19 de enero de 1547. La propia muerte del rey 9 días después le ganó a Norfolk la vida y una estadía adicional en la torre, hasta que fue perdonado por la hija de Enrique, María, cuando ésta se convirtió en reina, en 1553. Número 31. La muerte de Enrique VIII. 28 de enero de 1547. En sus últimos años, Enrique estaba cada vez más incapacitado por una vieja herida de justas en la pierna,
que se había vuelto ulcerosa. Como resultado, hacía mucho tiempo que había perdido su destreza deportiva, y su circunferencia se había expandido a un ritmo alarmante. Cuando se convirtió en rey, se había jactado de una cintura de 32 pulgadas. Pero al final de su reinado, esa cintura se había expandido a unas 52 pulgadas colosales. Un boceto tomado por el artista de Amberes, Cornelius Massys, al final de la vida del rey, lo muestra como una figura grotesca. Sus ojos y boca pequeña están casi perdidos en las capas de carne que los rodean. Parece que no tiene cuello, y su enorme marco se extiende más allá de los tramos del lienzo. Un cronista contemporáneo corroboró este retrato diciendo que el rey es tan robusto que nunca se había visto un hombre así. 3 de los hombres más grandes que se pueden encontrar podrían entrar en su doblete. La obesidad de Enrique aceleró su muerte a la edad de 55 años, el 28 de enero de 1547 en el Palacio de Whitehall. Fue enterrado junto a su amada tercera esposa, Jane Seymour, en el castillo de Windsor, y fue sucedido por su hijo de 9 años, Eduardo VI, bajo el protectorado del tío de este último, Edward.